Imaginen una roca espacial del tamaño de la Torre Eiffel que se precipita a través del vacío del cosmos a una velocidad de 101.000 kilómetros por hora, y su trayectoria se cruza con la órbita de nuestro planeta. Esto no es el argumento de un blockbuster de Hollywood. Es la realidad con la que la humanidad se ha enfrentado cara a cara, y el nombre de esta realidad es Venu. En septiembre de 1999, cuando el mundo se preparaba para recibir el nuevo milenio y la gente almacenaba masivamente conservas esperando el apocalipsis informático del I2K, un grupo de astrónomos en el marco del proyecto lineal descubrió casualmente algo mucho más inquietante. En las imágenes del telescopio apareció un pequeño punto de luz moviéndose entre las estrellas inmóviles. Al principio le asignaron el aburrido nombre de 1999 RQ-36. Pero más tarde este asteroide recibió un nombre que ahora conocen millones de personas en todo el mundo: Venu, en honor al antiguo pájaro egipcio asociado con el Sol, la creación y el renacimiento. La ironía de este nombre se vuelve evidente cuando comprendes que este objeto cósmico puede traer no el renacimiento, sino la destrucción. Venu no es simplemente una roca cualquiera en el espacio. Es un asteroide carbonáceo de clase B, uno de los objetos más oscuros del sistema solar, que refleja apenas el 4% de la luz solar que incide sobre él. Su diámetro es de aproximadamente 490 metros, más o menos como 5 campos de fútbol alineados, o la altura del Empire State Building. Esta mole pesa aproximadamente 78.000 millones de kilogramos. Para que entiendan la escala, es como 78.000 portaaviones clase Nimitz o toda la flota de todos los países del mundo multiplicada varias veces. Lo que hace a Venu especialmente peligroso es su órbita. El asteroide completa una vuelta alrededor del Sol cada 436.604 días terrestres, un poco más de un año. Su trayectoria está tan cerca de la órbita de la Tierra que cruza regularmente nuestro camino cósmico. Cada 6 años Venus se acerca a nuestro planeta a una distancia relativamente cercana en términos cósmicos. Es precisamente por eso que los científicos lo clasificaron como un asteroide potencialmente peligroso, uno de aproximadamente 2.000 objetos espaciales conocidos que podrían algún día amenazar a la Tierra. Pero lo que realmente quita el sueño a los científicos de la NASA es el efecto Yarkovsky. Este fenómeno lleva el nombre del ingeniero ruso Ivan Osipovich Yarkovsky, quien ya en el siglo XIX sugirió que los asteroides pueden cambiar sus órbitas bajo la influencia de la luz solar. Imaginen, un lado de Venus se calienta por el Sol durante el día, y luego, cuando gira y queda en la sombra, comienza a enfriarse e irradiar calor al espacio. Esta radiación crea un empuje diminuto, como un motor espacial microscópico. ¿Suena insignificant? A lo largo de millones de años, esta fuerza minúscula es capaz de cambiar sustancialmente la trayectoria del asteroide. Cada año Venus se desplaza aproximadamente 284 metros respecto al lugar donde debería estar si solo se tuviera en cuenta la gravedad. 284 metros no es tanto en escalas cósmicas, ¿verdad? Pero cuando se trata de si un asteroide de casi medio kilómetro de tamaño impactará un planeta de 12.742 kilómetros de diámetro ubicado a millones de kilómetros de distancia, esos 284 metros pueden significar la diferencia entre pasar de largo y una colisión catastrófica. Es como intentar acertar con una aguja a una manzana específica en un árbol estando a varios kilómetros de distancia. La más mínima desviación cambia completamente el resultado. Es precisamente el efecto Yarkovsky lo que hace tan compleja la predicción a largo plazo de la trayectoria de Venus. Los científicos han observado este asteroide durante décadas. Construyeron modelos matemáticos, tomaron en cuenta la influencia gravitacional de todos los planetas del sistema solar, el viento solar, la presión de la luz y docenas de factores más. Y después de todos estos cálculos llegaron a una conclusión inquietante. Existe una probabilidad de 1 entre 2700 de que Venus colisione con la Tierra en algún momento entre hoy y el año 2300.
1 entre 2700. ¿Cómo evaluar esta probabilidad? Pensemos. Es aproximadamente el 0,037%. Suena minúsculo, casi insignificante, ¿verdad? Para comparar, la probabilidad de ser alcanzado por un rayo durante la vida es aproximadamente de 1 entre 15.000, 6 veces menor que la probabilidad de colisión con Venus. La probabilidad de ganar el premio mayor de la lotería es aproximadamente de 1 entre varios millones, lo que hace que la colisión con Venus sea un evento 1000 veces más probable que ganar el gran premio. Si subieras a un avión con una probabilidad de catástrofe de 1 entre 2700, nunca volarías. Para comparar, la probabilidad de morir en un accidente aéreo es aproximadamente de 1 entre 11 millones. Pero cuando se trata de un asteroide que puede destruir un continente entero o causar una catástrofe global, incluso una probabilidad tan pequeña hace pensar seriamente. No se trata de si esto te sucederá personalmente, se trata del destino de toda la civilización. Y esto es lo especialmente importante de entender. Los científicos han identificado varias fechas específicas en las que el riesgo de colisión alcanza su máximo. La más peligrosa de ellas es el 24 de septiembre de 2182. En ese día, la probabilidad de impacto es de aproximadamente 1 entre 2750. ¿Qué sucedería si Venus finalmente colisionara con la Tierra? Seamos honestos, sería una catástrofe de escala sin precedentes, pero no el fin del mundo en el sentido literal. Venus no es lo suficientemente grande como para causar la extinción de toda la humanidad, como aquel asteroide de 10 kilómetros de diámetro que aniquiló a los dinosaurios hace 66 millones de años. Pero las consecuencias serían catastróficas a nivel regional y posiblemente global. Imaginen el momento del impacto. Venus entra en la atmósfera terrestre a una velocidad de aproximadamente 12 kilómetros por segundo, 35 veces más rápido que la velocidad del sonido. La fricción con la atmósfera calienta la superficie del asteroide a temperaturas de decenas de miles de grados, pero el objeto es demasiado masivo para quemarse o desacelerarse significativamente. En cuestión de segundos atraviesa toda la atmósfera y se estrella contra la superficie terrestre. La energía del impacto será equivalente a una explosión de 1200 a 1500 megatones en equivalente de TNT. Para comparar, la bomba nuclear más potente jamás detonada por el hombre, la bomba del zar soviética de 1961, tenía una potencia de 50 megatones. Es decir, el impacto de Venus será de 24 a 30 veces más poderoso. Si el asteroide cae en el océano, lo cual es más probable considerando que el agua cubre el 71% de la superficie terrestre, creará un tsunami de proporciones monstruosas. Olas de decenas y posiblemente cientos de metros de altura se precipitarán en todas direcciones a la velocidad de un avión a reacción. Las ciudades costeras a miles de kilómetros del punto de impacto serán arrasadas de la faz de la Tierra. Nueva York, Tokio, Shanghái, Bombay, Sydney, cualquier megápolis costera importante podría ser destruida en minutos. Millones y posiblemente decenas de millones de vidas se perderán en las primeras horas después del impacto. Si Venus cae en tierra firme, las consecuencias serán algo diferentes, pero no menos catastróficas. En el punto de impacto se formará un cráter de aproximadamente 7 kilómetros de diámetro y más de 1 kilómetro de profundidad. Todo en un radio de varias decenas de kilómetros del epicentro será instantáneamente vaporizado. Rocas, suelo, edificios, bosques, personas, todo se convertirá en plasma sobrecalentado. La onda expansiva destruirá edificios y matará a todo ser vivo en un radio de 100 a 200 kilómetros. La radiación térmica del impacto provocará incendios masivos a una distancia de cientos de kilómetros, convirtiendo regiones enteras en un infierno de fuego, pero esto es solo el comienzo. El impacto lanzará a la atmósfera miles de millones de toneladas de polvo, ceniza y roca vaporizada.
Este material subirá a la estratosfera y se extenderá por todo el planeta, creando un efecto similar al invierno nuclear. La luz solar será parcialmente bloqueada durante meses, posiblemente años. La temperatura en la superficie terrestre caerá varios grados. La fotosíntesis se ralentizará. Las cosechas morirán. Comenzará el hambre global. Los ecosistemas de todo el mundo serán destruidos. La economía colapsará. Surgirán migraciones masivas, guerras por recursos, caos. Suena como el guión de una película apocalíptica, pero este es un pronóstico científico realista, basado en modelado por computadora y en el estudio de huellas de catástrofes cósmicas pasadas. La historia de la Tierra está llena de ejemplos de tales eventos. El famoso meteorito de Tunguska de 1908, que explotó sobre Siberia, tenía una energía de solo 5 a 30 megatones, decenas de veces menor que el potencial impacto de Venus, pero derribó árboles en un área de más de 2.000 kilómetros cuadrados. Y el meteorito que explotó sobre Chelyabinsk en 2013 tenía un diámetro de solo unos 17 metros y una energía de aproximadamente 400 a 500 kilotones. Pero la onda expansiva de su explosión dañó miles de edificios e hirió a más de 1.500 personas. Ahora multipliquen la escala del meteorito de Chelyabinsk miles de veces y obtendrán una idea aproximada de lo que puede hacer Venus. No es el fin del mundo, pero puede ser el fin de nuestra civilización tal como la conocemos. Los supervivientes serán arrojados a un mundo más parecido a la era preindustrial, donde tendrán que reconstruir la sociedad entre las ruinas de la anterior. Pero aquí está lo sorprendente. A pesar de toda esta amenaza, la humanidad no se está quedando de brazos cruzados. Es más, hemos emprendido algo sin precedentes en la historia. Enviamos una nave espacial al propio Venus para estudiarlo de cerca, comprender su naturaleza e incluso tomar muestras de su superficie. Esta misión se llama OSIRIS-REx y se ha convertido en uno de los proyectos espaciales más ambiciosos y exitosos del siglo XXI. OSIRIS-REx es el acrónimo de Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security Regolith Explorer. El nombre suena complicado, pero la esencia es simple. Fue la primera nave espacial estadounidense creada específicamente para visitar un asteroide y traer muestras de su material a la Tierra. La misión, con un costo de más de $1.000 millones, despegó el 8 de septiembre de 2016 desde el Cabo Cañaveral en Florida. Un cohete Atlas V lanzó la nave espacial del tamaño de un automóvil grande y con un peso de 2.100 kilogramos en una trayectoria de encuentro con Venus. El viaje duró 2 años. OSIRIS-REx no podía volar en línea recta. En el espacio no funciona así. Primero realizó una maniobra gravitacional cerca de la Tierra en septiembre de 2017, usando la gravedad de nuestro planeta como una onda gigante para ganar velocidad y cambiar de trayectoria. Y entonces, el 3 de diciembre de 2018, después de un viaje de 2.000 millones de kilómetros, OSIRIS-REx alcanzó Venus y entró en órbita alrededor del asteroide. Fue un momento histórico. Por primera vez una nave espacial entró en órbita alrededor de un cuerpo celeste tan pequeño. La gravedad de Venus es tan débil, aproximadamente 500.000 veces más débil que la terrestre, que la nave espacial se movía en órbita a una velocidad de solo unos pocos centímetros por segundo, más lento que una persona caminando. Los siguientes 2 años y medio OSIRIS-REx los pasó estudiando cuidadosamente a Venus desde todos los ángulos. Las cámaras del aparato tomaron millones de fotografías, creando el mapa más detallado de la superficie del asteroide. Cada roca, cada grieta, cada cráter fueron registrados con una precisión sin precedentes. Los instrumentos científicos midieron la composición de la superficie, la temperatura, la estructura del material. Y lo que los científicos descubrieron fue simultáneamente fascinante y preocupante. Venus resultó no ser un bloque de piedra sólido, como muchos suponían, sino lo que se llama una pila de escombros, una acumulación suelta de rocas, rocas grandes y polvo,
débilmente mantenidas juntas por la gravedad y posiblemente pequeñas fuerzas de cohesión. Esto significa que el asteroide alguna vez fue parte de un cuerpo más grande que se destruyó como resultado de una colisión, y luego sus fragmentos se volvieron a reunir. La superficie de Venus está cubierta de rocas del tamaño de una casa. Algunas alcanzan los 50 metros de diámetro. Para el equipo de la misión esto creó un problema enorme. ¿Dónde encontrar un lugar seguro para aterrizar y recoger muestras? Pero OSIRIS-REx descubrió algo más sorprendente. Venus resultó ser un asteroide activo. De su superficie surgen periódicamente chorros de partículas, pequeñas piedras y polvo que son expulsados al espacio. Los científicos registraron cientos de tales expulsiones. Las causas de este fenómeno no están del todo claras. Posiblemente esté relacionado con tensiones térmicas, cuando la roca se calienta por el sol y luego se enfría rápidamente, o con la destrucción de minerales bajo el efecto de la radiación cósmica. Estas expulsiones añadieron peligro a la misión. Imaginen que están intentando tocar cuidadosamente la superficie y de repente salen volando rocas y, sin embargo, después de un estudio cuidadoso, el equipo eligió un lugar para recoger muestras. Recibió el nombre de Ruiseñor, una pequeña plataforma relativamente plana en un cráter en el hemisferio norte de Venus. El 20 de octubre de 2020, OSIRIS-REx realizó un aterrizaje histórico en la superficie del asteroide. Bueno, no exactamente un aterrizaje, más bien un toque cuidadoso. La nave espacial extendió un brazo robótico de 3,35 metros de largo con una cabeza circular de 30 centímetros de diámetro en el extremo. Esta cabeza estaba equipada con un mecanismo para recoger muestras. Al entrar en contacto con la superficie, liberaba un chorro de nitrógeno comprimido que agitaba el material superficial, y este material era recogido en un contenedor especial. Todo el proceso duró solo unos 6 segundos. Pero esos 6 segundos fueron la culminación de 4 años de trabajo. Y lo más sorprendente, el brazo de OSIRIS-REx se hundió en la superficie de Venus casi medio metro. El material resultó ser tan suelto que si un humano intentara pararse en Venus, se hundiría como en un montón de nieve. Esto cambió completamente las ideas de los científicos sobre la estructura de asteroides similares y tiene importantes consecuencias para cualquier intento futuro de desviar un asteroide peligroso. No se puede simplemente chocar contra él con un cohete o hacerlo explotar. Es necesario entender su estructura interna. OSIRIS-REx recogió aproximadamente 250 gramos de material de la superficie de Venus, más de lo planeado. Esto puede parecer una pequeña cantidad, pero para los científicos es un tesoro. Cada grano de este material es una cápsula del tiempo que guarda información sobre la formación del sistema solar hace 4,5 mil millones de años. Después de la exitosa recolección de muestras, la nave espacial selló el contenedor y comenzó a prepararse para el viaje de regreso. El 10 de mayo de 2021, OSIRIS-REx se despidió de Venus y emprendió el largo camino a casa. El viaje de regreso duró otros 2 años y medio. Y entonces, el 24 de septiembre de 2023, exactamente 7 años después del lanzamiento, la cápsula con las muestras entró en la atmósfera terrestre sobre el estado de Utah a una velocidad de 44,000 kilómetros por hora. El paracaídas se abrió perfectamente y la cápsula aterrizó suavemente en el desierto, donde fue inmediatamente recogida por el equipo de recuperación. Las muestras fueron entregadas a un laboratorio especialmente construido en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, donde los científicos comenzaron su estudio cuidadoso. ¿Qué descubrieron en estas muestras? El material de Venus resultó ser rico en compuestos orgánicos, moléculas que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno y otros elementos que son los bloques de construcción de la vida. Se encontraron aminoácidos, esas mismas moléculas de las que están compuestas las proteínas de todos los organismos vivos en la Tierra. Se descubrieron azúcares simples, bases nitrogenadas y otros compuestos orgánicos. Esto no significa que haya vida en Venus.
pero confirma la teoría de que los asteroides pudieron entregar a la Tierra temprana los componentes químicos necesarios para el surgimiento de la vida. También se encontró agua en las muestras, más precisamente, minerales que contienen agua, donde las moléculas de agua están incluidas en la estructura cristalina. Esto es importante porque muestra que asteroides como Venus pudieron ser la fuente de agua en la Tierra temprana, cuando nuestro planeta se estaba formando y estaba demasiado caliente para retener agua en la superficie. Resulta que los océanos de la Tierra, de los cuales alguna vez surgió la vida, pudieron ser entregados por estos mensajeros cósmicos, pero además del significado científico, la misión OSIRIS-REx tuvo un objetivo práctico: ayudarnos a entender mejor a Venus para predecir con más precisión su trayectoria futura y, si fuera necesario, desarrollar métodos de protección contra él. Los datos recopilados por el aparato permitieron a los científicos precisar la órbita de Venus con una exactitud sin precedentes. Midieron el efecto Yarkovsky directamente, confirmando las predicciones teóricas y mejorando los modelos. Ahora sabemos más sobre la trayectoria de Venus que sobre cualquier otro asteroide en el sistema solar. Y este conocimiento es críticamente importante porque la humanidad está desarrollando por primera vez en su historia tecnologías reales de defensa planetaria. Ya no somos indefensos ante la amenaza cósmica. En noviembre de 2021, la NASA lanzó la misión DART, Double Asteroid Redirection Test, que se puede traducir como prueba de redirección de asteroide doble. El objetivo de esta misión era simple y a la vez audaz: estrellar una nave espacial contra un asteroide y cambiar su órbita. El objetivo de DART fue un pequeño asteroide de 160 metros de diámetro llamado Dimorphos, que es un satélite del asteroide más grande Didymos. El 26 de septiembre de 2022, la nave espacial DART, con un peso de aproximadamente media tonelada, se estrelló contra Dimorphos a una velocidad de aproximadamente 22.000 km por hora. Esta fue la primera vez que la humanidad cambió intencionalmente la trayectoria de un objeto cósmico. Y funcionó. El impacto cambió el periodo orbital de Dimorphos alrededor de Didymos en 33 minutos completos, mucho más de lo esperado. La misión demostró que un impactador cinético, una nave espacial utilizada como proyectil, puede ser una herramienta efectiva de defensa planetaria, pero ¿funcionará esto con Venus? Es una pregunta compleja. Dimorphos es un asteroide relativamente pequeño y denso. Venus es mucho más grande, casi 3 veces más ancho y decenas de veces más masivo. Además, su estructura suelta de pila de escombros significa que el impacto puede no transmitir el impulso de manera efectiva. La energía puede simplemente dispersarse, fragmentando parte del material pero sin cambiar mucho la trayectoria de todo el asteroide. Es como la diferencia entre golpear una bola de billar y golpear un saco de arena. En el primer caso, toda la bola rodará. En el segundo caso, la energía será absorbida y dispersada. Es precisamente por eso que los científicos están considerando varios escenarios de defensa contra Venus, si alguna vez fuera necesario. Uno de los enfoques es el llamado remolcador gravitacional. La idea es simple: colocar una nave espacial suficientemente masiva cerca del asteroide durante un largo tiempo. La atracción gravitacional entre el aparato y el asteroide, aunque diminuta pero constante, durante años o décadas puede cambiar ligeramente la trayectoria del asteroide. La ventaja de este método es que no requiere contacto con la superficie y no depende de la estructura interna del asteroide. La desventaja es que requiere mucho tiempo, por lo que este método es inútil si solo quedan unos pocos años para la colisión. Otro enfoque es el uso de energía solar. Se podría colocar en la superficie del asteroide o cerca de él un gran espejo o lente que enfocara la luz solar en un punto determinado de la superficie. La roca calentada comenzará a evaporarse y será expulsada al espacio, creando un empuje reactivo similar a un motor diminuto. Con el tiempo, esto también puede cambiar la órbita del asteroide. Este método es especialmente adecuado para asteroides carbonáceos como Venus, que contienen sustancias volátiles. Existe un enfoque más radical: la desviación nuclear.
No, no se trata de hacer explotar el asteroide, como la película de Hollywood Armageddon. Hacer explotar un asteroide es una idea terrible, porque en lugar de una gran amenaza obtendrías muchos fragmentos más pequeños, muchos de los cuales aún podrían estrellarse contra la Tierra. En cambio, se puede detonar una carga nuclear cerca del asteroide, sin tocarlo. La radiación térmica de la explosión vaporizará parte de la superficie del asteroide, y esta expulsión de material creará un impulso que empujará al asteroide en la otra dirección. La ventaja de este método es que puede dar un impulso muy grande en poco tiempo, lo que lo hace apropiado para situaciones de emergencia cuando hay poco tiempo de preparación, pero todos estos métodos requieren un factor críticamente importante: tiempo. Cuanto antes detectemos la amenaza y tomemos medidas, menos esfuerzo se requerirá para desviar el asteroide. Cambiar la trayectoria en unos pocos milímetros por segundo décadas antes de la posible colisión puede hacer que el asteroide falle a la Tierra por millones de kilómetros. Pero si hay poco tiempo, se requerirán métodos mucho más poderosos y arriesgados. En el caso de Venus tenemos tiempo, mucho tiempo. La fecha más peligrosa es 2182, para la cual faltan más de siglo y medio. Nuestros bisnietos o tataranietos tendrán a su disposición tecnologías con las que hoy solo podemos soñar. Quizás para entonces la humanidad tendrá bases permanentes en la Luna y Marte, una flota de naves espaciales poderosas y décadas de experiencia gestionando trayectorias de asteroides. Quizás las misiones de extracción de recursos en asteroides, y Venus es rico en carbono, agua y diversos metales, nos darán habilidades prácticas para trabajar con tales objetos. Por otro lado, 157 años no es tanto en la escala de la civilización humana. En 1868, hace 157 años, no existían automóviles, aviones, electricidad en las casas, por no hablar de computadoras o vuelos espaciales. ¿Quién sabe cómo será la civilización en 2182? ¿Será más desarrollada o nos enfrentaremos a una regresión debido al cambio climático, el agotamiento de recursos u otras crisis globales? La pregunta permanece abierta. Lo que es especialmente interesante en la situación con Venus es el aspecto filosófico y ético del problema. Conocemos la amenaza potencial con anticipación, generaciones antes de que pueda materializarse, pero la probabilidad de colisión sigue siendo relativamente baja. ¿Vale la pena invertir miles de millones de dólares en defensa planetaria ahora mismo, cuando ese dinero podría ir a resolver problemas más urgentes? Cambio climático, pobreza, enfermedades. Por otro lado, si no nos preparamos y la colisión realmente ocurre, las consecuencias serán catastróficas y las futuras generaciones nos maldecirán por la inacción. Este es un problema clásico de gestión de riesgos. ¿Cómo equilibrar la baja probabilidad de un evento altamente catastrófico con sus posibles consecuencias? La industria de seguros resolvió hace tiempo este dilema. Pagamos primas de seguro sabiendo que probablemente nunca usaremos el seguro, pero teniéndolo en caso de lo peor. La defensa planetaria es el seguro de toda la humanidad. La pregunta es solo qué prima estamos dispuestos a pagar por él. Afortunadamente, las inversiones en defensa planetaria dan beneficios secundarios. Misiones como OSIRIS-REx no solo nos ayudan a entender la amenaza de los asteroides, sino que también amplían nuestro conocimiento científico sobre los orígenes del sistema solar y la vida. Estimulan el desarrollo de tecnologías que encuentran aplicación en otras áreas. Inspiran a una nueva generación de científicos e ingenieros. Además, la cooperación internacional en el campo de la defensa planetaria une a los países alrededor de un objetivo común, lo cual es valioso en sí mismo en nuestro mundo dividido, y hay que decir que la humanidad se toma en serio esta amenaza. Se han creado organizaciones internacionales y grupos de trabajo para coordinar los esfuerzos de defensa planetaria. La NASA fundó la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria, que rastrea asteroides potencialmente peligrosos y planifica misiones para estudiarlos, y si es necesario, desviarlos.
la Agencia Espacial Europea, la japonesa JAXA, la China CSA y otras agencias espaciales también participan activamente en estos esfuerzos. Existe la Red Internacional de Alerta de Asteroides, que coordina observaciones de objetos peligrosos desde todo el mundo. El catálogo de asteroides cercanos a la Tierra conocidos crece constantemente gracias a telescopios cada vez más potentes. En 1990 conocíamos la existencia de solo unos pocos cientos de tales objetos. Hoy se conocen más de 30.000 y cada semana se descubren nuevos. El objetivo es encontrar y catalogar todos los asteroides de más de 140 metros de tamaño, lo suficientemente grandes como para causar una catástrofe regional en caso de colisión. Se cree que ya hemos encontrado alrededor del 90% de los asteroides de más de 1 kilómetro de tamaño, los más peligrosos, capaces de causar una catástrofe global. Pero entre los asteroides medianos, como Bennu, solo conocemos aproximadamente la mitad del número total estimado. Esto significa que en algún lugar allá afuera, en la oscuridad del espacio, hay miles de asteroides más de los que no sabemos nada, y algunos de ellos podrían estar en camino de colisión con la Tierra. Quizás ahora mismo, en este preciso momento, algún asteroide se precipita hacia nosotros, y solo sabremos de él años, meses o incluso semanas antes del impacto. Esto no es motivo de pánico, pero es un recordatorio de por qué continuar monitoreando el cielo es tan importante. En este contexto, Bennu casi puede llamarse un regalo. Lo conocemos su órbita, lo hemos estudiado de cerca y tenemos más de un siglo para prepararnos si fuera necesario actuar. Esto nos permite usar a Bennu como un caso de prueba, un laboratorio para perfeccionar nuestras estrategias de defensa planetaria. Todo lo que aprendemos sobre Bennu es aplicable a miles de otros asteroides similares, incluidos aquellos de los que aún no sabemos, pero volvamos al propio Bennu y su historia. ¿De dónde vino este asteroide? ¿Cómo terminó en una órbita que cruza el camino de la Tierra? Los científicos creen que Venus se formó en el cinturón principal de asteroides entre las órbitas de Marte y Júpiter hace aproximadamente de 1 a 2.000 millones de años. Inicialmente fue parte de un asteroide mucho más grande, posiblemente de decenas o incluso 100 kilómetros de diámetro. Este asteroide padre existió desde la formación del Sistema Solar hace 4,5 mil millones de años, preservando en su material la sustancia primordial de la nebulosa solar, esa nube de gas y polvo de la cual se formaron el Sol y todos los planetas, pero hace aproximadamente 1.000 millones de años ocurrió una catástrofe. Otro asteroide, volando a enorme velocidad, se estrelló contra el cuerpo padre de Bennu. La energía de la colisión fue tan grande que destruyó el gran asteroide en miles de fragmentos. Algunos de estos fragmentos se dispersaron en diferentes direcciones. Algunos cayeron al Sol o fueron expulsados del sistema solar, pero muchos se reunieron nuevamente bajo la acción de la atracción gravitacional mutua, formando nuevos asteroides de menor tamaño. Uno de ellos se convirtió en Bennu. Pero, ¿cómo llegó Bennu del cinturón de asteroides a una órbita cercana a la Tierra? Esta es una larga historia que se extiende por cientos de millones de años. El cinturón principal de asteroides no es un lugar perfectamente estable. Existen las llamadas resonancias con Júpiter, áreas de órbitas donde la influencia gravitacional del planeta gigante crea perturbaciones periódicas. Un asteroide que casualmente se encuentra en tal zona de resonancia cambia gradualmente su órbita cada vez más, hasta que es expulsado del cinturón de asteroides. Probablemente esto es lo que sucedió con Bennu. La resonancia con Júpiter cambió lentamente su órbita hasta que se volvió lo suficientemente elíptica como para cruzar la órbita de Marte. Luego los encuentros gravitacionales con Marte continuaron cambiando la trayectoria. Después de millones de años, Bennu terminó en una órbita que cruza la órbita de la Tierra, donde se encuentra ahora. Este viaje tomó cientos de millones de años, pero al final Bennu terminó en esa parte del sistema solar donde podría convertirse en una amenaza para nuestro planeta. Y aquí hay otro hecho sorprendente.
La superficie de Venus es extremadamente antigua, pero también muy joven. ¿Suena paradójico? Permítame explicar. El material del que está compuesto Venus es realmente muy antiguo. Tiene 4,5 mil millones de años. Pero el propio asteroide en su forma actual se formó hace solo 1.000 millones de años después de la destrucción del cuerpo padre. Y la capa superficial que vemos hoy es aún más joven. La meteorización espacial, bombardeo por micrometeoritos, el impacto del viento solar y los rayos cósmicos renueva constantemente la superficie. Las rocas se voltean, el polvo se mueve, y material fresco del interior sale a la superficie. Es más, los datos de OSIRIS-REx mostraron que la superficie de Venus cambia mucho más rápido de lo que pensaban los científicos. Rocas del tamaño de peñascos se mueven de un lugar a otro en solo unos pocos años. La rotación del asteroide, las tensiones térmicas, los impactos diminutos de micrometeoritos y las expulsiones de partículas mencionadas anteriormente. Todo esto hace de la superficie de Venus un entorno sorprendentemente dinámico. Si pudieras observar a Venus durante décadas, notarías cómo su superficie se reorganiza lentamente, similar a cómo las dunas de arena en la Tierra cambian de forma bajo la acción del viento. Otro descubrimiento hecho por OSIRIS-REx se refiere a la temperatura en Venus. Durante el día, cuando el Sol ilumina la superficie, la temperatura puede alcanzar los 127 grados Celsius, casi como agua hirviendo. Por la noche la temperatura cae a menos 73 grados Celsius. Esta oscilación de temperatura de 200 grados ocurre cada 4,3 horas, exactamente lo que dura un día en Venus. Tan rápido gira. Tales cambios extremos de temperatura crean enormes tensiones mecánicas en la roca, llevando a su agrietamiento y destrucción. Este es uno de los mecanismos que cambia constantemente la superficie del asteroide. Ahora imaginen cómo sería estar en Venus. La gravedad 500.000 veces más débil que la terrestre significa que pesarías menos de 1 gramo. Un salto ligero te enviaría a la órbita alrededor del asteroide. Podrías literalmente escapar de Venus simplemente empujándote fuerte con las piernas. La velocidad de escape es de solo unos 20 centímetros por segundo, más lento que la velocidad de caminar. El cielo sería absolutamente negro, salpicado de estrellas inmóviles que no parpadean como en la Tierra, porque aquí no hay atmósfera. El Sol parecería un punto deslumbrantemente brillante, mucho más pequeño de lo que vemos desde la Tierra, porque Venus está en promedio más lejos del Sol que nuestro planeta. La superficie bajo los pies no sería sólida, sino suelta, similar a nieve profunda o arena. Cada paso levantaría una nube de polvo que, en ausencia de atmósfera, se movería en trayectorias parabólicas perfectas, sin desacelerarse por la resistencia del aire. Alrededor se elevarían rocas gigantes, algunas del tamaño de un edificio de varios pisos, creando un paisaje surrealista que recuerda a los decorados de una película de ciencia ficción. Pero estar en Venus sería extremadamente peligroso. La radiación cósmica, de la cual nos protege el campo magnético y la atmósfera de la Tierra, aquí no está bloqueada por nada. Los micrometeoritos bombardean constantemente la superficie. En la Tierra se queman en la atmósfera, pero aquí llegan a la superficie con plena velocidad cósmica. Y las expulsiones periódicas de partículas de la superficie pueden cubrirte inesperadamente con rocas y polvo. En resumen, Venus no es un lugar para un picnic, a pesar de todo su atractivo científico. Sin embargo, algunos científicos sueñan con una misión tripulada a Venus en el futuro. Imaginen, astronautas realizan un viaje de varios meses a este mundo diminuto. Pasan allí semanas o meses estudiándolo en todos sus detalles, instalando instrumentos científicos, posiblemente incluso realizando experimentos de desviación de órbita. Sería una misión increíblemente costosa y compleja, pero nos daría conocimientos y experiencia que es imposible obtener con robots. Y si pensamos no en protegernos de Venus, sino en su uso, los asteroides como Venus contienen enormes cantidades de recursos valiosos.
carbono, agua, metales. Todo esto podría ser extraído y utilizado en el espacio, evitando la necesidad de elevar materiales desde el profundo pozo gravitacional de la Tierra. El agua es especialmente valiosa. Puede descomponerse en hidrógeno y oxígeno, creando combustible para cohetes directamente en el espacio. Esto revolucionaría los viajes espaciales, haciendo posibles misiones lejanas a Marte, el cinturón de asteroides y más allá. Existen compañías que ya están planeando la extracción de recursos en asteroides. Por supuesto, todavía estamos muy lejos de la minería comercial a escala industrial, pero se están dando los primeros pasos. Misiones como OSIRIS-REx y la japonesa Hayabusa 2, que también trajo muestras del asteroide Ryugu, demuestran que podemos alcanzar estos objetos, estudiarlos y recoger material. El siguiente paso es aprender a hacerlo de manera económicamente viable. La ironía es que Venu, esta amenaza potencial para la humanidad, también puede convertirse en uno de nuestros recursos más valiosos en el futuro. Quizás en un siglo o dos no estaremos pensando en cómo desviar a Venu, sino al contrario, en cómo mantenerlo cerca, convirtiéndolo en una estación espacial de reabastecimiento o fuente de materiales de construcción para colonias en la Luna y Marte. El futuro está lleno de posibilidades sorprendentes. Pero volvamos a la cuestión de la colisión. ¿Cómo calculan exactamente los científicos la probabilidad de impacto? Es una tarea increíblemente compleja que requiere supercomputadoras y meses de cálculos. El proceso comienza con observaciones. Cada vez que Venu pasa lo suficientemente cerca de la Tierra, telescopios de todo el mundo registran su posición con la máxima precisión posible. Estas observaciones permiten determinar los parámetros de la órbita de Venu, el semieje mayor, la excentricidad, la inclinación y otras características. Pero la órbita del asteroide no permanece inalterada. La gravedad del Sol es, por supuesto, el factor principal, pero la trayectoria también es influenciada por la gravedad de todos los planetas, especialmente los grandes, Júpiter, Saturno, y también la Tierra cuando Venu pasa cerca. El viento solar ejerce presión sobre el asteroide. Y, como ya mencionamos, el efecto Yarkovsky está cambiando constantemente, aunque lentamente, la órbita. Todo esto debe tenerse en cuenta. Los científicos utilizan el método de Monte Carlo, un enfoque estadístico donde el cálculo se repite miles o incluso millones de veces con condiciones iniciales ligeramente diferentes. Cada cálculo tiene en cuenta los errores en las observaciones, las incertidumbres en la masa del asteroide, en la fuerza del efecto Yarkovsky y multitud de otros factores. La computadora calcula la trayectoria de Venus cientos de años hacia adelante para cada conjunto de condiciones. Luego se analiza en cuántos casos la trayectoria del asteroide se cruza con la Tierra. El resultado no es una predicción definitiva, sino una distribución de probabilidades. Se descubre que en la mayoría de los escenarios Venus pasa de forma segura cerca de la Tierra, pero en un pequeño porcentaje de casos, aproximadamente 0,037%, es posible una colisión. Además, los científicos pueden decir en qué fechas el riesgo es más alto. La próxima fecha peligrosa después de 2182 es 2290, donde la probabilidad de colisión es ligeramente menor. También hay riesgo en otras fechas en los próximos siglos. Cuando se añaden todas estas posibles fechas de colisión juntas, se obtiene la probabilidad total de 1 entre 2700 hasta el año 2300. Lo que es especialmente importante entender es que estas probabilidades se irán precisando. Cada nueva observación de Venus, cada paso cerca de la Tierra nos dan más datos. Con cada año la incertidumbre disminuye. Es muy posible que en las próximas décadas los científicos puedan decir con casi total certeza: no, Venus no colisionará con la Tierra en 2182. O por el contrario,
La probabilidad puede aumentar hasta un punto donde será necesario planear seriamente una misión de desviación. Simplemente aún no lo sabemos con seguridad. Y es precisamente esta incertidumbre la que nos hace prepararnos para lo peor. Vale la pena mencionar que Bennu no es el único asteroide que preocupa a los científicos. Existe el asteroide Apophis con un diámetro de aproximadamente 370 metros, que pasará aterradoramente cerca de la Tierra el 13 de abril de 2029, tan cerca que será visible a simple vista y pasará por debajo de la órbita de algunos satélites de comunicaciones, a una distancia de solo 31.000 kilómetros de la superficie terrestre. Afortunadamente, los últimos cálculos muestran que la colisión es prácticamente imposible, pero este paso cercano cambiará la órbita de Apophis de manera impredecible, lo que requerirá nuevas observaciones cuidadosas. También está el asteroide 2009 FD, que tiene aproximadamente una probabilidad entre 100 de colisionar con la Tierra en 2185. El asteroide 2000 SG-344 alguna vez fue considerado una amenaza seria, pero observaciones adicionales descartaron el riesgo de colisión. La historia está llena de tales casos. Se descubre un asteroide. Los cálculos preliminares muestran una posible colisión. El mundo contiene la respiración. Luego nuevas observaciones refinan la órbita y la amenaza desaparece. Este es un proceso normal, y así es como debe funcionar la defensa planetaria. Detección temprana, monitoreo constante, refinamiento de riesgos. Pero a veces también ocurren sorpresas. En febrero de 2013, un asteroide de aproximadamente 20 metros de diámetro entró en la atmósfera sobre Chelyabinsk sin advertencia. Nadie sabía de su existencia hasta el momento de entrada en la atmósfera. Explotó a una altura de aproximadamente 30 kilómetros, e incluso a tal altura la onda expansiva fue lo suficientemente poderosa como para romper ventanas en miles de edificios y herir a más de 1.500 personas. Fue una llamada de atención inquietante, un recordatorio de que nuestro monitoreo del espacio aún está lejos de ser perfecto. Ese mismo día, solo unas horas después del meteorito de Chelyabinsk, otro asteroide mucho más grande, 2012 DA-14 con un diámetro de aproximadamente 30 metros, pasó cerca de la Tierra a una distancia de solo 27,7 mil kilómetros. Los científicos conocían este asteroide de antemano y calcularon con precisión que pasaría de largo. La coincidencia de dos eventos en un día fue puramente casual, pero mostró cuán activo es el espacio que nos rodea. Volviendo a Bennu, ¿qué lo hace tan especial entre miles de asteroides potencialmente peligrosos? Varios factores. Primero, su tamaño. Es lo suficientemente grande como para causar consecuencias catastróficas, pero no tan grande como para que seamos completamente impotentes ante él. Un asteroide de 10 kilómetros, como el que mató a los dinosaurios, es tan masivo que desviarlo con las tecnologías disponibles sería casi imposible. Pero Bennu está en ese punto medio dorado donde teóricamente podemos hacer algo. En segundo lugar, su órbita está bien estudiada. Gracias a décadas de observaciones y a la misión OSIRIS-REx, sabemos más sobre Bennu que sobre la gran mayoría de otros asteroides. Esto lo convierte en un candidato ideal para la primera misión real de defensa planetaria, si alguna vez fuera necesaria. Podemos planificar con anticipación, desarrollar y probar tecnologías, conociendo las características exactas de nuestro objetivo. En tercer lugar, los plazos temporales. Tenemos más de un siglo para prepararnos, tiempo suficiente para una planificación cuidadosa, pero no tanto como para ignorar completamente el problema. Esto crea un saludable sentido de urgencia que motiva el desarrollo de tecnologías de defensa planetaria ahora, y no cuando sea demasiado tarde. Pero hay un aspecto más profundo, casi filosófico, en la historia de Bennu. Este asteroide nos hace pensar sobre nuestro lugar en el universo. Durante la mayor parte de la historia humana, hemos sido impotentes ante las fuerzas de la naturaleza. Terremotos, huracanes, inundaciones,
sequías. Todo esto caía sobre nosotros, y solo podíamos sobrevivir y recuperarnos después de las catástrofes. Las amenazas cósmicas eran aún más aterradoras porque llegaban sin advertencia desde el abismo del espacio, contra el cual no había ninguna defensa. Pero ahora, por primera vez en la historia de nuestra especie, no somos impotentes. Podemos ver la amenaza siglos antes de su materialización. Podemos estudiarla, entender su naturaleza, planificar contra ella. Hemos desarrollado tecnologías capaces de cambiar las trayectorias de objetos cósmicos. La humanidad ha pasado de ser víctima pasiva del cosmos a ser un participante activo, capaz de influir en el destino no solo de nuestra especie, sino de toda la vida en la Tierra. Este es un logro increíble, y Venus es el símbolo de esta transición. Además, Venus nos recuerda la fragilidad de la existencia. Nuestro planeta es un pequeño oasis de vida en un universo vasto y mayormente hostil. Compartimos el espacio cósmico con millones de rocas volando a velocidades increíbles, y de vez en cuando nuestros caminos se cruzan. La mayoría de estos encuentros son inofensivos. Pequeños meteoritos se queman en la atmósfera, creando hermosas estrellas fugaces. Pero a veces, muy raramente, el encuentro puede ser catastrófico. La Tierra lleva las cicatrices de tales encuentros. El cráter Chicxulub en la península de Yucatán en México es el lugar donde un asteroide de aproximadamente 10 kilómetros de diámetro se estrelló contra la Tierra hace 66 millones de años, poniendo fin a la era de los dinosaurios y matando 3/4 de todas las especies del planeta. El cráter Vredefort en Sudáfrica, con un diámetro de 300 kilómetros, es la huella del impacto de un asteroide de 10 a 15 kilómetros de tamaño que ocurrió hace 2.000 millones de años, cuando la vida en la Tierra era aún primitiva. El cráter Sudbury en Canadá, el cráter Popigai en Rusia, cada uno de ellos es testimonio de colosales catástrofes cósmicas del pasado. Pero entre estos impactos gigantes también ocurren otros menores. El evento de Tunguska de 1908 derribó árboles en un área de más de 2.000 kilómetros cuadrados, y fue un objeto de solo unos 50 a 60 metros de tamaño que explotó en el aire. Si tal explosión hubiera ocurrido sobre una gran ciudad, habrían muerto millones. El cráter Varing en Arizona, con un diámetro de 1,2 kilómetros, fue creado hace solo 50.000 años por un asteroide de aproximadamente 50 metros de tamaño, muy recientemente en términos geológicos, cuando los humanos ya existían, aunque no en América. Estadísticamente, un impacto de un asteroide del tamaño de Venus ocurre aproximadamente una vez cada 100 a 200.000 años. ¿Suena raro? Quizás. Pero la civilización humana existe solo unos 10.000 años desde la invención de la agricultura. La civilización industrial moderna tiene solo unos 200 años. Somos todavía bebés en términos cósmicos, y ya hemos visto el meteorito de Chelyabinsk. Si la humanidad sobrevive millones de años, y espero que así sea, inevitablemente nos enfrentaremos a tales amenazas una y otra vez. La pregunta no es si sucederá, sino cuándo. Es precisamente por eso que las inversiones en defensa planetaria no son un lujo, sino una necesidad para la supervivencia a largo plazo de nuestra especie. Somos la única especie conocida en el universo capaz de prever y prevenir su propia extinción por un impacto cósmico. Esto es a la vez una enorme responsabilidad y un privilegio increíble. Los dinosaurios no podían construir naves espaciales. No podían desviar un asteroide. Pero nosotros sí podemos. Y esto nos hace, posiblemente, los seres más importantes en el universo conocido, al menos desde el punto de vista de la vida terrestre. La historia de Venus también muestra cuán lejos ha avanzado la ciencia en las últimas décadas. Incluso a mediados del siglo XX, no sabíamos que los asteroides podían amenazar a la Tierra. Se consideraba un problema del pasado lejano, sin relevancia para el presente. Solo en la década de 1980,
Cuando Luis y Walter Álvarez descubrieron una capa de iridio en todo el mundo datada en el tiempo de la extinción de los dinosaurios, la comunidad científica se dio cuenta. Los impactos cósmicos son una amenaza real y continua. Este descubrimiento lanzó la era moderna de investigación de asteroides y defensa planetaria. Desde entonces hemos recorrido un camino desde la simple toma de conciencia del problema hasta el trabajo activo en soluciones. Hemos construido una red de telescopios para monitorear el cielo. Hemos enviado misiones espaciales para estudiar asteroides de cerca. Hemos probado con éxito la tecnología de desviación con la misión DART. Hemos traído muestras de asteroides a la Tierra. En solo unos 40 años, la humanidad se ha transformado de una especie ignorante de las amenazas cósmicas en una especie que desarrolla activamente defensa planetaria. Este es un logro asombroso y da esperanza para el futuro. Pero, ¿estamos haciendo lo suficiente? Esta es una pregunta que hacen muchos expertos. La financiación de programas de defensa planetaria sigue siendo relativamente modesta en comparación con otros programas espaciales, por no hablar de presupuestos militares o gastos en programas sociales. La Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA trabaja con un presupuesto de aproximadamente $150 millones al año. Esto parece una gran suma, pero para comparar, es menos que el presupuesto de una gran película de Hollywood. El presupuesto militar de Estados Unidos supera los $800 millones al año, 5,000 veces más. Incluso una pequeña redistribución de prioridades podría acelerar radicalmente el desarrollo de tecnologías de defensa planetaria. Algunos científicos abogan por programas más ambiciosos. Se propone construir nuevos telescopios más potentes, diseñados específicamente para buscar asteroides, incluidos observatorios espaciales que podrían detectar objetos que se aproximan desde la dirección del Sol, un punto ciego para los telescopios terrestres. Se propone desarrollar y mantener listas naves espaciales para la rápida desviación de asteroides en caso de descubrimiento de una amenaza repentina. Se propone realizar más misiones a diferentes tipos de asteroides para comprender mejor su diversidad. Estas propuestas requieren miles de millones de dólares adicionales, y los políticos tienen que tomar decisiones difíciles sobre prioridades. Pero si se piensa en términos de seguro, queda claro, el costo de prevenir una catástrofe es incomparablemente menor que el costo de la catástrofe misma. El impacto de un asteroide del tamaño de Venus podría causar daños económicos por billones de dólares, sin mencionar las víctimas humanas. Incluso una probabilidad de 1 entre 2.700 justifica inversiones significativas en protección. Hay otro aspecto de esta historia que vale la pena mencionar: la cooperación internacional. Los asteroides no reconocen fronteras nacionales. Si Venus colisiona con la Tierra, pueden sufrir países al otro lado del planeta del punto de impacto. Este es verdaderamente un problema global que requiere una solución global. Afortunadamente, la comunidad espacial entiende esto. Existe la Red Internacional de Alerta de Asteroides y el Grupo Asesor de Planificación de Misiones Espaciales de la ONU, que coordinan los esfuerzos de diferentes países. Este es un ejemplo de cómo una amenaza común puede unir a la humanidad. En un mundo dividido por conflictos políticos, económicos y culturales, los asteroides nos recuerdan que todos estamos en el mismo barco, en un pequeño planeta azul volando por el espacio. Ante una amenaza existencial del espacio, nuestras diferencias parecen insignificantes. Quizás el trabajo en defensa planetaria pueda convertirse en un modelo para la cooperación en otras áreas: cambio climático, pandemias, conservación de la biodiversidad. Y ahora pensemos en el futuro. ¿Qué sucederá con Venus y nuestros esfuerzos por monitorearlo en las próximas décadas? El próximo acercamiento estrecho de Venus a la Tierra ocurrirá en 2037, cuando pase a una distancia de aproximadamente 7,5 millones de kilómetros, lo suficientemente lejos como para no representar una amenaza, pero lo suficientemente cerca para buenas observaciones.
Luego habrá un acercamiento en 2060, en 2080, en 2135 y finalmente, el acercamiento crítico de 2182. Cada uno de estos acercamientos dará a los científicos la oportunidad de refinar la órbita de Venus. Especialmente importante será el acercamiento de 2060, cuando Venus pase a una distancia de aproximadamente 740.000 kilómetros, aproximadamente el doble de la distancia de la Luna. Esto es lo suficientemente cerca para observaciones detalladas de radar, que permitirán medir el tamaño, la forma e incluso los detalles superficiales del asteroide con gran precisión. Estos datos mejorarán sustancialmente nuestra comprensión de si Venus representa una amenaza real en 2182. Para 2060 tendremos más de medio siglo de observaciones adicionales después de la misión OSIRIS-REx. Es muy posible que para entonces los científicos puedan decir con absoluta certeza, no habrá colisión, pueden dormir tranquilos. O puede resultar lo contrario. La probabilidad puede aumentar a un nivel que requiera acción. En tal caso, la humanidad todavía tendrá 122 años para preparar una misión de desviación, más que tiempo suficiente. Imaginen cómo podría verse tal misión. En algún momento de la década de 2150, cuando nuestros bisnietos sean adultos, una coalición internacional de agencias espaciales lanza una flota de naves espaciales hacia Venus. Quizás sea una combinación de enfoques, un remolcador gravitacional para una desviación lente constante, un impactador cinético para un cambio rápido de velocidad y varias sondas científicas para monitorear los resultados. La misión puede durar décadas. Las naves alcanzan Venus en la década de 2160. Trabajan allí durante 10 a 15 años, cambiando lentamente la órbita del asteroide, hasta que para 2182 pase cerca de la Tierra a una distancia segura. Esta sería la mayor victoria ingenieril en la historia de la humanidad, no una victoria sobre otros humanos en guerra, no la explotación de recursos naturales, sino un triunfo de la mente humana y la cooperación sobre las fuerzas ciegas del cosmos. Todo el mundo seguiría esta misión. Los niños la estudiarían en las escuelas. Cuando en septiembre de 2182 Venus pasara de forma segura cerca de la Tierra, quizás la humanidad declararía a ese día una fiesta mundial, el Día de la Defensa Planetaria, un recordatorio de nuestra capacidad para dar forma a nuestro propio destino. Pero hay un escenario alternativo, más optimista. Quizás para 2182 la humanidad habrá avanzado tanto tecnológicamente que la defensa contra asteroides se convertirá en un procedimiento rutinario. Quizás tengamos bases permanentes en todo el sistema solar, naves espaciales poderosas con sistemas de propulsión avanzados capaces de alcanzar rápidamente cualquier asteroide. Quizás estemos extrayendo regularmente recursos en asteroides y tengamos una vasta experiencia en cambiar sus trayectorias. En tal futuro, Venus puede no ser una amenaza, sino una oportunidad. Podría ser dirigido cuidadosamente a una órbita alrededor de la Luna o a un punto de Lagrange entre la Tierra y la Luna, convirtiéndose en una estación espacial de reabastecimiento o fuente de materiales de construcción. Por supuesto, todo esto es especulación sobre el futuro lejano. Pero, ¿no es sorprendente que podamos pensar tan lejos en el futuro? Nuestros antepasados hace 1000 años no podían prever amenazas de asteroides. No podían imaginar viajes espaciales. Vivían sin saber qué peligros acechaban en el cielo sobre sus cabezas. Nosotros sí lo sabemos. Y el conocimiento es poder, el poder de actuar. El poder de proteger no solo a nosotros mismos, sino a todas las generaciones futuras. La historia de Venus también nos hace pensar en el legado. ¿Qué dejaremos a nuestros descendientes? Las generaciones futuras nos juzgarán no solo por cómo vivimos, sino por cómo nos preparamos para los desafíos futuros. Si invertimos en defensa planetaria ahora, si desarrollamos tecnologías, realizamos investigaciones, educamos a la próxima generación de científicos e ingenieros,
Damos a nuestros descendientes las herramientas para protegerse. Este es, quizás, el regalo más importante que una generación puede hacer a la siguiente. No riqueza, no comodidad, sino la capacidad de sobrevivir y prosperar frente a amenazas futuras desconocidas. Y Venus es solo un asteroide entre miles. Cada nuevo asteroide cercano a la Tierra descubierto necesita ser rastreado. Cada órbita necesita ser calculada. Cada amenaza potencial necesita ser evaluada. Esta es una tarea infinita que requiere vigilancia constante. Pero es una tarea que podemos cumplir. Una tarea digna de nuestra inteligencia y nuestro poder tecnológico. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora, sabiendo sobre Venus? ¿Entrar en pánico? Por supuesto que no. La probabilidad de colisión sigue siendo baja. E incluso si ocurre, no sucederá en nuestra vida ni en la vida de nuestros hijos. ¿Ignorarlo? Tampoco. Eso sería irresponsable con las generaciones futuras. El enfoque correcto es continuar lo que estamos haciendo. Observar, investigar, desarrollar tecnologías, planificar. Tomarlo en serio, pero sin caer en extremos. Para la persona común, la historia de Venus es un recordatorio de la fragilidad y preciosidad de la vida en la Tierra. Cada día que nos despertamos bajo un cielo despejado, cada momento que pasamos con seres queridos, cada logro de la civilización humana, todo esto existe gracias a una afortunada geografía cósmica. Vivimos en un rincón relativamente tranquilo del cosmos, en un planeta con atmósfera protectora y campo magnético, a una distancia segura de nuestra estrella. Esta es una suerte increíble, y no debemos darla por sentada. Al mismo tiempo, la historia de Venus es motivo de orgullo. Somos una especie que en solo unos pocos milenios ha recorrido el camino desde las cuevas hasta las naves espaciales, desde herramientas de piedra hasta tecnologías capaces de cambiar las trayectorias de asteroides. Hemos descifrado las leyes de la física que gobiernan el universo. Hemos comprendido nuestro lugar en el cosmos. Y ahora estamos usando este conocimiento para proteger nuestro hogar. Si esto no es digno de admiración, entonces no sé qué lo es. El asteroide Venus vuela por el espacio, como lo ha hecho durante miles de millones de años, indiferente a la existencia de vida en la Tierra. No es malévolo ni benévolo, simplemente es una roca en el espacio que sigue las leyes de la mecánica orbital. Pero su existencia y su trayectoria se han convertido en catalizadores para logros humanos increíbles. La misión Osiris-Rex, el desarrollo de tecnologías de defensa planetaria, la cooperación internacional, la expansión de nuestro conocimiento sobre los orígenes del sistema solar y la vida. En este sentido, Venus es un regalo de perspectiva, un recordatorio de nuestra vulnerabilidad y nuestra fuerza, un regalo de tiempo que nos permite prepararnos para un posible encuentro dentro de siglo y medio, un regalo de conocimiento. Las muestras de su superficie revelan secretos del pasado antiguo. Y un regalo de propósito, uniendo a la humanidad alrededor de la tarea común de proteger nuestro hogar común. Así que cuando miren el cielo nocturno salpicado de estrellas, sepan, en algún lugar allí, invisible a simple vista, vuela Venus, un antiguo mensajero del amanecer del sistema solar, una amenaza potencial para nuestro futuro lejano, un objeto de investigación científica y un símbolo de nuestra capacidad para enfrentar desafíos cósmicos. Su historia aún no ha terminado. La culminación llegará solo el 24 de septiembre de 2182, cuando nuestros lejanos descendientes estarán celebrando un paso seguro o mirando al cielo con ansiosa anticipación. Pero yo creo, basándome en todo lo que la humanidad ha logrado en los últimos siglos, en nuestra inventiva, nuestro coraje, nuestra capacidad para resolver problemas aparentemente imposibles, creo que cuando llegue el momento, estaremos listos. Protegeremos nuestro planeta. Aseguraremos que la historia de la vida en la Tierra, que comenzó hace 4.000 millones de años, continúe por miles de millones de años más en el futuro. Y quizás, algún día,
Dentro de miles o millones de años, nuestros lejanos descendientes recordarán a Venu no como una amenaza, sino como un punto de inflexión, el momento en que la humanidad realmente tomó conciencia de su lugar en el universo y asumió la responsabilidad no solo por sí misma, sino por la vida misma en la Tierra. Este es un legado por el cual vale la pena luchar. Esta es una historia que vale la pena contar. Y este es un futuro que vale la pena construir, comenzando ahora mismo.